En este video te voy a mostrar cómo puedes crear tu propio sitio web en el que la gente podrá comprar tus NFTs a través de una venta inicial. Ya te voy a dar todo listo para que tú lo implementes con tu propia colección. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren de lo mejor y el día de hoy traemos este cuarto video con el que ya tendremos todo listo para comenzar nuestra venta inicial de nuestros NFTs. Y bueno, lo que tenemos en pantalla es justo lo que vamos a poder estar realizando al final del video. Desde este sitio web cada persona va a poder mintear su NFT. Esto ya viene implementado para que se conecte con MetaMask de forma automática y la compra se haga sin mayor problema. Como ya lo he mencionado en los videos anteriores, te recomiendo ver el tutorial completo de principio a fin y después hacer los pasos junto conmigo para que no vayas a tener ningún tipo de problema y así sepas exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo. Y esta vez necesitamos configurar un poquito más de cosas, pero te voy a dejar todo lo más sencillo posible. Seguramente ya has visto esta pantalla en videos de otros creadores de contenido y es que como tal lo que ves aquí es gracias nuevamente a Hashlips, que nos dejó esta plantilla, no exactamente así como la ves, yo le hice algunas modificaciones, pero la plantilla pues ya viene aquí para que le pongas tu logo, para que le pongas un fondo, para que le pongas aquí un GIF de tus imágenes. Entonces yo aquí le personalicé varias cosas y te la voy a dejar así tal cual para que tú tengas una página un poco diferente a las demás que puedas encontrar por ahí. Ahora, lo interesante de esto es que no solo esta página te va a servir para hacer el minteo, sino que a través de ella vas a poder explicar en qué consiste tu proyecto, por qué la gente debería comprarte un NFT, por qué la gente debería de conservarlo, cuáles son tus ideas, cuál es tu roadmap, qué es lo que tienes planeado. Y en este punto es donde yo sí me puedo poner una estrellita y es que le agregué lo que ves aquí abajo. Aquí tenemos este título, dice el juego comienza aquí, un pequeño texto, este logo de OpenSea que es un link a nuestra colección de NFTs. Más abajo tenemos la parte de la comunidad, tenemos estos diferentes enlaces tanto para Discord, Twitter e Instagram. Todo esto lo vas a poder configurar obviamente para ti. Más abajo tenemos la parte de por qué mantener el token, es decir, cuáles son los motivos para que tú quieras tener uno. Aquí lo vas a poder explicar. Ya viene la plantilla tal cual así, con las letras en color cuando tú le cambies el texto, con esta imagen que ves aquí a la derecha. Más abajo le puedes poner un tipo banner. Si seguimos bajando en la página, aquí coloqué la parte del roadmap, se ve de la siguiente forma, viene dividido por colores según los pasos o las etapas de tu proyecto. Y aquí por ejemplo pues este es mi roadmap, la venta pública, el número del contrato, que este es un link que te va a llevar directamente a Polygon Scan, en donde tú vas a poder ver la lista de holders y en sí todos los datos de este contrato. Abajo tenemos otro link para ver la colección de OpenSea. Yo por ejemplo en mi roadmap tengo una parte de lotería y es que el 12% del total que se junte de la venta pública se va a regalar a la gente que tenga un NFT. Y aquí tenemos todo explicado entonces esa parte. Yo voy a hacer una donación, voy a hacer airdrops, voy a implementar una parte de staking y por último me encantaría hacer un minijuego NFT, no muy complejo pero sí sostenible. Entonces todo esto es lo que tú vas a poder configurar a través del archivo que te voy a proporcionar. Así que vamos a comenzar con los pasos y como siempre si quieres tener tu propio Zombie Lightning, este link te lo voy a dejar en la descripción y la venta pública empezará el 1 de marzo del 2022. Así que bueno, ahora sí vamos a comenzar descargando este archivo o más bien esta plantilla y para eso vamos a ir al link que te dejo en la descripción que te va a llevar a la siguiente página. Aquí vas a buscar el archivo que dice NFT Minting DApp, vamos a darle clic, vamos a esperar a que cargue y aquí es donde vamos a descargar el código. Tenemos que hacer clic en este recuadro verde y después en Download Zip. Una vez que se descargue vamos a tener que descomprimir el archivo y lo vamos a guardar en la carpeta que elijamos. Como ya es costumbre, yo aquí en cursos NFTs tengo estos archivos que hemos ido descargando y aquí está mi nueva carpeta NFT Minting DApp. Ya que la tenemos descomprimida, vamos a abrir entonces Visual Studio Code y ya estando aquí nos vamos a ir al menú superior, en File vamos a dar clic en Open Folder y vamos a seleccionar la carpeta que acabamos de descomprimir. Estaba en cursos NFT Minting DApp, le voy a dar clic en abrir. Y ahora sí me va a aparecer lo siguiente. Aquí están todos los archivos que vamos a ocupar y aquí este es un archivo bastante extenso, un poco revuelto con lo que le metí yo. Sinceramente no soy programador, tuve que aprender un poco de HTML y CSS para poder hacer lo que te mostré. Realmente no es tan difícil, pero cuando quieres implementarlo por primera vez en tu propio proyecto se puede complicar un poco y entonces si tú quieres modificar sobre este archivo es lo que vas a tener que aprender, HTML y CSS. En caso de que lo quieras dejar
dejar así tal cual, nada más ajustándolo unas pequeñas cosas. Ya te lo dejaré así como te enseñé. Entonces bueno, ya que tenemos el archivo abierto, vamos a fijarnos en la carpeta que tenemos aquí que se llama public. Aquí es donde nos vamos a enfocar. Vamos a abrir la carpeta y nos van a aparecer estos archivos, son bastantes y más que nada aquí son imágenes un poco revueltas, pero vamos aquí a tener que modificar tres cosas esencialmente. Primero nos vamos a ir a la parte que dice config, vamos a abrir esta carpeta y vamos a abrir el archivo config.json. Voy a darle clic aquí y nos va a abrir el siguiente archivo. Como te puedes dar cuenta, realmente son muy poquitas líneas de código, lo que tenemos que cambiar es bastante sencillo. Estoy seguro que en este sentido no vas a tener ningún problema. Nada más déjame ampliar un poco esto para que se vea de mejor forma. Lo voy a dejar aquí y quizá vamos a darle un poco de zoom. Eso es en view, me parece que es aquí, zoom in. Perfecto, ahí está mejor para que lo podamos ver un poquito más claro. Entonces tenemos estas líneas. ¿Qué es lo que tenemos que modificar aquí? Primero que nada nos vamos a ir a la parte que dice contract address y aquí simplemente entre estas comillas vas a pegar lo que es tu contrato. Ese ya lo sacamos en el video anterior. Siguiente, en donde dice scan link vas a pegar el link de Polygon Scan en donde está tu contrato. Por ejemplo, si yo me regreso aquí a Chrome, tengo abierto mi contrato a través de Polygon Scan. Aquí puedes ver que es ZL de Zombie Lightning y simplemente tenemos que agarrar esta dirección, control C, regresarte a Visual Studio Code y aquí pegar en esta parte nuestra dirección del contrato. Siguiente, esta parte, si tú desarrollaste el contrato sobre Polygon, esto lo dejas tal cual así, no lo vas a tener que cambiar, y en caso de que tú lo hayas desarrollado sobre Ethereum, aquí sí es que vas a tener que modificar estas cosas. Primero, en nombre, aquí le vas a poner Ethereum en vez de Polygon. Segundo, en símbolo, aquí en vez de Matic, pues tú le vas a poner ETH, y tercero, en ID, en vez de decir 137, tú vas a colocar 1. Después, lo siguiente que vamos a modificar es el nombre de nuestros NFTs. Aquí le vas a poner el nombre de tu colección y abajito también le vas a colocar el símbolo de tu colección para que no tengas ninguna duda al respecto. Aquí si regresamos a Polygon Scan, voy a hacer clic sobre el contrato como tal y me va a llevar a esta ventana. Aquí puedes ver que tenemos el nombre de la colección y tenemos el símbolo de la colección. Estos mismos datos son los que vas a meter en la parte del código que te dije. Aquí tienes Zombie Lightning y ZL. Esto incluso lo puedes separar con espacio, no hay ningún problema. La siguiente parte es el máximo supply de tu colección, es decir, cuántos NFTs hay en total. En mi caso, mi colección es de 10.000 NFTs. Si tu colección fuera de 10, aquí pones 10. Hasta este punto creo que todo está bastante claro. Después tenemos que colocar el weight cost y este va de la mano del display cost. ¿A cuánto vas a vender cada NFT? En mi caso, yo cada NFT lo voy a vender a 25 Matic. Entonces, este 25 lo tendremos que transformar a weight cost. ¿Cómo se hace eso? Aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el siguiente enlace que te va a llevar a esta página que se llama ETH Convert. Aquí es donde vamos a poder sacar esa cantidad, esos weight que necesitamos colocar, y realmente es muy sencillo de ocupar. Yo te dije que cada NFT va a costar 25 Matic. Entonces, aquí en estas opciones lo que tenemos que hacer es en la parte de Ether colocar el valor de cada NFT que tengamos, y aquí lo pones tal cual, ya sea tu valor en Matic o tu valor en Ethereum. Entonces, por ejemplo, yo aquí coloco 25 y automáticamente se rellenan los campos de arriba. El valor que vamos a ocupar es el que nos aparece hasta arriba, el que dice weight. Entonces agarramos todo esto, lo copiamos, regresamos a nuestro código y aquí lo pegamos. Ya por último, en esta sección lo único que tenemos que reemplazar es este link del marketplace, y esta es la dirección de nuestra colección en OpenSea. Como tal, te vas a OpenSea, copias todo el link de tu colección en OpenSea. Por ejemplo, aquí me regreso a Google Chrome, abro mi colección, agarro este link, control C, me regreso aquí y simplemente control V entre estas comillas. Por cierto, antes de que se me olvide, esta parte, el gas limit, así déjalo tal cual como está, porque este es el estándar para cualquier interacción con el contrato, para que no vaya a haber ningún problema cuando la gente esté mintiendo su NFT. Entonces este no lo muevas, este déjalo así. Ahora, quizá lo que tal vez si quieres mover o no es que se muestre el fondo en la página de minteo. Por ejemplo, yo aquí tengo en mi página de minteo de este lado una imagen de estos NFTs que se ven un poco difuminados, y por defecto en el código yo tengo aquí que se muestre esa imagen. Si tú no quisieras que se mostrara nada, simplemente para que se vea más limpio o porque a ti te gusta, aquí puedes cambiar esa parte. Simplemente pasa de true a false
y ya con eso no se mostrará esa imagen de fondo, quedará en plano. Yo personalmente prefiero que sí se vea el fondo, entonces le dejo true, pero bueno, una vez que tú configures esa parte, das clic en File y después das clic en Save para que se guarden tus cambios. Muy bien, entonces una vez que tenemos eso, vamos a ir a la barra superior nuevamente de Visual Studio Code, vamos a dar clic en Terminal, Nueva Terminal, y aquí, como ya es costumbre, vamos a poner el comando npm install. Vamos a oprimir Enter y vamos a esperar en lo que se termina de ejecutar este comando. Excelente, aquí ya se instaló. Esto tarda un poquito de tiempo, pero bueno, ya quedó. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es correr el comando npm run start. Vamos a oprimir nuevamente Enter y hay que esperar a que se ejecute este comando. Aquí lo que va a pasar es que vamos a ejecutar ya como tal el sitio web en local. Es decir, nos va a abrir una ventana, en este caso de Google Chrome, en donde nos va a mostrar nuestro sitio web corriendo desde nuestra computadora. Aquí ya nos acaba de abrir la ventana y como puedes ver, la dirección dice localhost 3000. Únicamente hay que esperar un poco a que carguen estos datos y ya vamos a ver como tal cómo es que quedaría nuestro sitio web una vez que ya lo lancemos. Así que vamos a esperar en lo que termina de cargar y continuamos con el video. Excelente, aquí ya nos cargó el sitio web y así es tal cual como lo vamos a ver, y ya desde que lo tenemos aquí incluso podríamos mintear un NFT aún corriéndolo en local. Para ver que todo está funcionando bien, aquí puedes abrir tu billetera de MetaMask, ponerla sobre la red en la que está tu colección. Por ejemplo, yo la tengo aquí en Matic, aquí ya tengo mi cuenta y únicamente si doy conectar vas a ver cómo ya se conecta a mi cartera. En este caso yo tengo un NFT minteado y así es como me aparece. Si tú tienes más, inmediatamente aquí te lo va a reconocer y te lo va a mostrar. Entonces ya desde aquí tú podrías dar clic en Buy y comprar un NFT. Te voy a mostrar cómo es que luce. Si doy clic entonces en este botón verde que dice Buy, me va a abrir una pestaña de MetaMask, obviamente para confirmar la transacción de la compra. Vamos a ver qué es lo que nos pone. Perfecto, ya aquí lo tenemos y como te puedes dar cuenta, el costo de mi NFT es de 25 Matic y aquí abajo nos aparece el total más el fee por transacción. Aquí únicamente lo que tendríamos que hacer para que se complete bien la compra sería dar clic en editar, después darle clic aquí para que esta transacción se acelere, ponerle en high, dar clic en guardar y de esta forma la transacción se va a hacer muy rápido. Así que bueno, esto es lo que le aparecería a la gente que quiera comprar un NFT, ya puede confirmar la transacción y su compra se va a realizar correctamente. Así que yo en este caso pues voy a rechazar como tal la transacción. En este momento no voy a hacer la compra de un NFT. Y si te puedes dar cuenta, en caso de que alguien no confirme su transacción, pues le aparece este mensaje: disculpe, tenemos algunos problemas, pero intente después, porque reconoce que la transacción simplemente falló. En caso de que se complete bien, le dirá felicidades, ya tienes tu NFT. Así que todo está excelente aquí. Te voy a mostrar la opción esta que te decía para quitar el fondo. Aquí la voy a poner por ejemplo en false y aquí podemos ir viendo los cambios que vamos haciendo en tiempo real. Únicamente cambiamos aquí en el código, damos control S o nos vamos a File, Save para guardar los cambios y automáticamente se va a ir actualizando esta página. Como puedes ver, aquí ya volvió a cargar y ahora nos va a aparecer la página con los cambios que acabamos de implementar. En este caso yo le quité el fondo a la página y así es como se vería. Como te digo, yo te recomiendo aquí hacerle un fondo porque se ve más bonito. Lo voy a dejar en true de nuevo, únicamente por cuestiones de estética. Guardo los cambios, regreso aquí a Google Chrome y volvemos a ver la página tal cual estaba. Muy bien, entonces en este punto básicamente lo que vamos a cambiar es nuestro fondo, nuestro logo y nuestro GIF. Lo demás, lo que está aquí en medio, ya lo iremos cambiando, o más bien eso ya lo cambiamos con las primeras modificaciones que te enseñé. Lo único es que aquí obviamente después vamos a poner nuestra fecha de lanzamiento, que te voy a explicar en qué parte se ajusta eso. Ahora, si bajamos un poco en la página, yo aquí ya te dejé el texto pues en español para que tú únicamente vengas y escribas lo que tú quieras. Aquí le puse un título cool, escribe tu texto, etcétera. Aquí ya tenemos los enlaces que obviamente vamos a tener que modificar para que nos lleven a los lugares correctos, porque en este caso pues está configurado para que lleven a la colección de Zombie Live. Entonces tal cual te voy a enseñar dónde es que tienes que meter todos estos datos para que tú escribas tu propio texto. Y bueno, ya te lo dejé, como puedes ver, prácticamente todo listo. Aquí de hecho dejé esta imagen, si tú quieres igual la puedes borrar, no hay ningún problema. Así que ¿dónde se hacen todos estos cambios? Antes voy a regresar aquí a la parte de hasta arriba y si quieres cambiar estos colores, por ejemplo, puedes ver que aquí predomina un color azul, que las letras de acá afuera están en negro, que las letras de acá adentro están en blanco, que este recuadro es de color negro. Todo eso lo vamos a poder cambiar en esta parte. Vamos a regresar a Visual Studio Code y vamos a abrir el archivo que dice theme o tema en inglés .css.
Vamos a abrirlo y simplemente nos va a aparecer esta primer parte. Aquí es donde se van a ajustar todas estas cosas. Puedes ver que tenemos por aquí el valor del color que predomina en el fondo. Aquí tú puedes ir ajustando al color que tú quieras. Incluso puedes seleccionar aquí el nivel de opacidad que quieres que tenga, el color de texto, color secundario, el color secundario del texto, etcétera, etcétera. Aquí muy sencillo, tú puedes ir ajustando esas partes. Te recomiendo aquí que pruebes las combinaciones y veas qué es lo que más te gusta o qué es lo que más se ajusta a lo que tú quieres. Aparte de eso, aquí ya entra en juego lo que yo hice como tal en el código de este programa para personalizar mi sitio web, pero únicamente vas a tener tú que ajustar eso. Ya lo demás prácticamente no lo tienes que mover, porque esta es la parte del CSS. Esto es lo que le da el estilo a la página. Tú lo que vas a tener que mover es la información, y eso no se hace desde este punto. Para mover la información vas a ir de nuevo a la carpeta de public y vas a buscar el archivo que se llama index.html. Vamos a darle clic ahí y este es el archivo que va a contener toda la información, todo el texto que nosotros vamos a tener en nuestro sitio web. Vamos a ir a la parte de hasta arriba y vemos que nos aparece lo siguiente. Voy a hacer esto un poquito más para acá para que se pueda ver de mejor forma. Perfecto. Vamos a dejar esta parte así tal cual como está, que esto ya es como venía como tal el código de Hashclips, y aquí empiezan los cambios. Primero, en la parte del título pues pones título de tu colección en esta sección. Después aquí pones una descripción corta en sí de la página. Si quieres, esto lo puedes dejar tal cual así como está, Meet Your NFT. Ahora lo interesante viene un poco más abajo y es aquí donde empieza la información de nuestro proyecto. Aquí es lo que te había mostrado, título cool y después estos dos textos para que tú pongas lo que quieras. Si quieres puedes borrar cualquiera de estos, únicamente seleccionas toda la línea, la borras y listo, no pasa nada. Al igual que si quieres, por ejemplo, meter otra línea más, pues tú copias y pegas y tampoco tendrás ningún problema. Ahora yo lo voy a dejar tal cual como estaba, y lo siguiente y muy importante que tenemos que hacer aquí es cambiar nuestros links. Aquí, si te das cuenta, tú, para que no tengas ningún problema, te guías por el tipo de link que estamos poniendo. Por ejemplo, este es un link de OpenSea, la colección. Tú simplemente pegas el link de tu colección en OpenSea aquí. Adelantito de ese código tienes que poner la imagen que tú quieres que se muestre como tal en la página. Si te acuerdas, yo aquí tengo en mi página el logo de OpenSea, y este logo es en realidad un link que nos va a llevar a donde acabamos de especificar en el código. Entonces, en este caso como tal, pues así lo puedes dejar, pero con las demás imágenes tú aquí nada más cambias el nombre de la imagen y adicionalmente aquí después pones una pequeña descripción de esta imagen como tal. Únicamente eso es lo que vas a tener que cambiar. Después, por ejemplo, aquí yo tengo esta imagen que corresponde a lo que viene abajo de OpenSea. Obviamente aquí vas a querer poner tu propia imagen de tu propia colección, así que vamos a regresar al código. Y bueno, antes de sustituir la imagen, nuevamente te recuerdo, aquí es la descripción de lo que es tu imagen, porque tú también lo vas a tener que cambiar. Para sustituir la imagen vamos a abrir nuevamente esta parte en donde están los archivos y vamos a buscar esta imagen, se llama Zombie Glow PNG. También dentro de la carpeta de public vamos a irla buscando y aquí la tenemos, Zombie Glow PNG. Aquí, para que no te compliques la vida, lo que puedes hacer es que a tu imagen como tal le pongas este nombre, la arrastres para acá y le pongas en reemplazar. Así simplemente se cambiará y no tendrás ningún problema. Si le quieres poner su propio nombre a tu imagen, vas a tener que cambiar aquí dentro del código pues el nombre como tal que tiene tu imagen. Pero bueno, eso ya es a decisión tuya, lo que se te haga ahora sí que más fácil. Lo siguiente, la parte de la comunidad, la parte de los enlaces que tenemos aquí abajo, Discord, Twitter e Instagram. Aquí igual facilísimo, te regresas al código y ves los enlaces. Este primero pues pertenece a Discord, aquí pegas el tuyo de Discord. Este segundo, aquí dice Twitter, pegas el tuyo de Twitter, y lo mismo para el de Instagram. Aparte de eso, pues aquí en Alt vas a poner la descripción que corresponda a tu colección. Por ejemplo, aquí dice Zombie Lightning Discord. Si el tuyo es de perros, le pones perros Discord o lo que tú quieras. Depende ya lo que tú le quieras escribir. Y esto, recuerda, es la descripción como tal de la imagen. Igual no es importante, pero te recomiendo cambiarlo. Y básicamente es lo más importante que te tengo que mostrar aquí. Además de eso, pues nada más vas a tener que escribir tu propio texto. Aquí en las partes que ya te dejé pues predefinidas como tal en la plantilla, podrías borrar incluso estas secciones y
es que no las necesitas, si es que no las quieres, y poco más. Realmente ya te dejé todo aquí hecho tal cual como lo ves. Nada más recuerda, eso sí, cambiar las imágenes por las tuyas, las que no te convengan, las que no quieras usar o las que no tengan que ver con tu colección. Y aquí tal vez en la parte de roadmap si vas a tener que cambiar este enlace por el tuyo de Polygon Scan y también por el tuyo de OpenSea, aparte de pues el dato de aquí de tu contrato. En vez de que te aparezca esto primero que es lo del mío, pues pones lo tuyo. Y básicamente es todo lo que tienes que hacer. De ahí en fuera creo que no hay que hacer algún otro ajuste en esta sección. Igual como te digo, esta parte que es la del minijuego, si quieres la borras y no pasa nada. Entonces hasta este punto creo que no deberías de tener ningún problema. Por cierto, si quieres cambiar aquí dentro de lo que es tu página web, esta parte, la parte de las imágenes o estos GIF que ves aquí, esta imagen del logo y obviamente la imagen del fondo, para cambiar eso los archivos se encuentran aquí dentro de la carpeta public, dentro de la carpeta imágenes. Aquí es donde vas a encontrar cada uno de esos archivos. Únicamente arrastras el tuyo con el mismo nombre, le pones reemplazar y listo, guardas los cambios y ya así tendrá que salir como tal en tu página. Lo último que me falta por explicar en esta sección es en la parte aquí en donde tenemos la fecha en la que inicia nuestra venta pública. Aquí si te das cuenta, la mía empieza el 1 de marzo y esta parte te voy a decir dónde es que la tienes que modificar porque se encuentra en otro lado. Si nos regresamos aquí a Visual Studio Code, vamos a buscar más abajo el archivo que está en la carpeta src, es el archivo app.js, aquí lo vamos a tener y aquí tenemos esa sección, está en la línea 275, aquí es donde te recomendaría pues que tú pongas tu fecha en la que empieza tu venta pública. En caso de que no quieras poner nada, simplemente borras esta línea y listo, eso sería todo. Recuerda siempre guardar los cambios. Entonces yo aquí ya voy a cerrar toda esta sección, voy a poner aquí save porque no guardé los cambios, voy a cerrar también esta parte y ahora sí vamos a regresar a la terminal. Y entonces una vez que ya tengas todos tus cambios listos, cuando ya tengas todo exactamente como lo quieres, lo que vamos a hacer es cerrar como tal esta terminal. De hecho voy a cerrar también la página ya en el localhost. Vamos a regresar a Visual Studio Code, vamos a dar clic en terminal, nueva terminal y vamos a correr el siguiente comando. Nada más voy a hacer esto un poquito más para acá para que se pueda ver bien lo que escriba. Muy bien, ahí moví un poquito esta sección nada más para que sea mejor. Y ahora sí ponemos entonces npm run build. Este es el comando que vamos a ejecutar ahora. Voy a cerrar esto para que podamos ver qué es lo que pasa de este lado. Voy a cerrar como tal todo, voy a comprimirlo y listo. Ya que lo tengo todo comprimido, puedes ver que tenemos estas tres carpetas únicamente. Vamos a correr este comando, vamos a oprimir enter y lo que va a hacer este comando es como tal ya construirnos todo lo que necesitamos para publicar el sitio web. Vamos a poder ver cómo aquí nos crea una nueva carpeta que se llama build y aquí es donde va a meter todos los datos que vamos a necesitar cargar para que se pueda visualizar como tal nuestro sitio web una vez que lo subamos. Entonces vamos a esperar a que termine de cargar este proceso. Obviamente va a tomar un poquito de tiempo. Perfecto, aquí ya terminó de correr el comando. Entonces vamos a abrir nuevamente la carpeta en donde tenemos guardado como tal el código en NFT minting dApp y ahora tenemos la carpeta build. Aquí ya tenemos todos nuestros archivos tal cual como los necesitamos. Esta carpeta más adelante la vamos a ocupar. Ahora ya que tenemos todo listo, necesitamos subir nuestro sitio web a algún lado para que se muestre, para que la gente pueda entrar en él, ver nuestro proyecto y mintear sus NFTs. Entonces aquí vamos a ocupar dos cosas. Lo primero es que vamos a necesitar un dominio y un dominio no es más que el nombre de nuestro sitio web como tal. Por ejemplo, si me regreso aquí a Google Chrome, puedes ver que el dominio de esta página es OpenSea.io. Si me voy por ejemplo a GitHub en donde tú descargaste el código, su dominio es github.com. Si me voy aquí a mi proyecto, mi dominio es zombielightning.com. Eso es un dominio y tú vas a necesitar tener el tuyo propio. Entonces aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar un enlace que te va a llevar a la siguiente página. Yo voy a intentar conseguir algún enlace para que ustedes tengan algún tipo de descuento y así gasten lo menos posible. Digo, y esto en realidad no es muy caro. Por ejemplo, aquí el enlace de la descripción nos va a llevar a esta página y aquí vas a buscar el dominio que tú quieres adquirir. Entonces, ¿cómo se llama tu proyecto? Por ejemplo, este proyecto se llama Curso NFT.
Así me gustaría que se llame mi página. Voy a poner aquí el nombre y voy a poner aquí en Search. Entonces vamos a esperar a que cargue y aquí nos va a mostrar un listado de todas las opciones disponibles con este nombre. Por ejemplo, aquí lo primero que me dice es que como tal curso nft.com no está disponible. Alguien ya tiene este dominio como tal. Entonces curso nft con el .com no lo puedo comprar como tal. Pero por ejemplo podría comprar curso nft.org, curso nft.ai, curso nft.is y un largo etcétera. Aquí me aparecen todas las opciones y como puedes ver cada una tiene un costo diferente. Hay extensiones más baratas que otras. En realidad básicamente es lo mismo. Así que tú aquí puedes seleccionar el que más te guste. Generalmente pues yo uso el .com porque es lo que todo el mundo conoce y quizá lo que da más confianza. Pero bueno, básicamente es lo mismo y aquí tú puedes seleccionar el que más te guste. Por ejemplo, este se llama curso nft.xyz. A mí personalmente no me da tanta confianza un dominio con esta extensión, simplemente porque se ve raro, pero si te das cuenta está muy barato. Contratarlo por un año tan solo cuesta $1, eso es súper poquito. Y como te puedes dar cuenta, aquí vas a ver el descuento que tiene cada dominio. Y todos estos descuentos van variando, entonces en una de esas puede que el dominio que tú quieras esté mucho más barato del precio regular. Pero bueno, una vez que tú seleccionas el que quieres, una vez que tú seleccionas el que más te gusta, le das clic aquí en Add to Cart y te va a aparecer aquí abajo a la derecha tu carrito. Quizá lo tapa la cámara, pero bueno, tú le das aquí en Checkout y te va a llevar a la siguiente página. En este caso yo seleccioné este 2 veces, entonces lo voy aquí a cerrar y listo. Así es como te va a aparecer. ¿Y en qué te tienes que fijar aquí? Primero que nada el subtotal que aquí vas a pagar. Si elegiste algún otro que no querías y ves que el precio es muy caro, bueno, aquí te puedes dar cuenta. Si nos vamos aquí a la parte de la izquierda, vas a ver como tal el nombre del dominio. Aquí te va a decir por cuánto tiempo va a ser tuyo. Por defecto me parece que siempre sale un año, pero tú puedes elegir los que quieras. La siguiente opción es para auto renovar esta suscripción, es decir, para que no se te vaya a vencer y alguien te lo pueda quitar o algo así. Después te aparece el costo con el descuento total, que en este caso es del 91%. Ojo ahí, que más descuento quiero. Y más abajo tenemos una parte bien importante que es especial de este sitio y es que te dan la privacidad del dominio. ¿Y qué es esto? Cuando tú contratas un dominio tienes que meter pues tus datos de contacto, ya sabes lo de siempre, tu correo, que tu nombre, tu dirección de facturación, ese tipo de cosas. Lo que pasa aquí es que esos datos son públicos. Cualquier persona podría saber a quién le pertenece el dominio y tener ahí sus datos a la mano. Lo que te ofrece como tal esta plataforma es darte la privacidad de esos datos, es decir, que cuando alguien busque a quién le pertenece el dominio no aparezcan tus datos de contacto. Eso es bien importante y en este caso esta página te lo da completamente gratis. Si te das cuenta, aquí dice Free Forever. Entonces esta es una parte bien importante. Asegúrate de tener esto activo y ya una vez que te aseguraste de eso, simplemente vas a dar clic en confirmar tu orden, vas a establecer tu método de pago, vas a poner todos estos datos de contacto que, como ya te dije, van a estar ocultos y así es como habrás adquirido un dominio. En este caso pues yo no voy a confirmar la orden, realmente no tiene caso porque yo como tal ya tengo la mía. Entonces te voy a enseñar qué es lo que te aparece una vez que tú lo compres. Para eso vamos a entrar a mi cuenta. Ya estando aquí en mi cuenta, pues este es el dashboard como tal y aquí ya te va a aparecer tu dominio. En este caso el mío es Zombie Lightning, aquí me aparece y simplemente puedo darle clic aquí en Manage y aquí me va a llevar a la siguiente ventana. Aquí lo que nos vamos a fijar, y eso va a ser un poquito más adelante, es en la parte que dice Name Servers. Aquí esta parte es la que vamos a mover, pero un poquito más adelante. Lo siguiente que vamos a ocupar una vez que ya tenemos el dominio es el lugar en donde va a estar almacenada la información de nuestro sitio web. Es decir, necesitamos tener un servicio de hosting en donde guardar todos estos datos. Y mira, en este caso tenemos muchas opciones. Afortunadamente, cuando hice lo de los NFTs, encontré la que creo que es la más barata de todas y te la voy a mostrar justo ahora. Nuevamente, el link está en la descripción. Espero conseguirles algún descuento, pero bueno, ese link los va a llevar a esta página, es Ionos, y este es un proveedor de hosting. Tú, por ejemplo, podrías subir a esta página a tipos de hosting más populares como Hostinger, como HostGator, como SiteGround, como GoDaddy o ese tipo de cosas, pero la verdad es que son muy caros y entre ellos puede que los precios ahí se vayan, pero me refiero a que son muy caros cuando lo comparas con esta página que se llama Ionos. Aquí lo que tienes que hacer es irte a la parte de hosting y WordPress, le damos clic ahí y después nos aparecen estas opciones. Vamos a seleccionar la que diga Web Hosting.
Vamos a darle clic acá y nos va a aparecer una pantalla similar a esta. Obviamente van cambiando, pero básicamente es lo mismo. Aquí vas a ver el precio que nos ofrecen y es bien económico. El precio por mes cuesta tan solo 30 pesos. Eso es equivalente a $1.50. Es súper barato. Y bueno, este es el precio de entrada. Es básicamente lo que vamos a ocupar. Obviamente tienen planes más grandes, pero que en este caso no nos interesa. Nosotros queremos contratar este que dice 30 al mes. O bueno, si estás en otro lado que no es México, pues te va a aparecer aquí otra moneda, pero el costo va a ser bien barato. Vamos a dar clic aquí en ver planes y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí vamos a seleccionar pues el más baratito, que es precisamente para una página web. Damos clic en continuar, te va a aparecer esto y es por si quieres contratar dominio con ellos, pero lo mejor sería contratarlo en el otro lado que te digo, y más que nada porque es más económico. Si tú quieres contratarlo aquí mismo, adelante. Y bueno, tú que ya tienes tu dominio en la otra página que se llama Namecheap, aquí en vez de darle clic en consultar, abajo a la derecha vamos a tener una opción que dice continuar sin dominio. Tú le vas a dar clic ahí en continuar sin dominio, te va a aparecer esta parte, igual te ofrecen más cosas, pero tú vas a dar clic aquí abajo nuevamente en donde dice continuar y ahora sí nos sale entonces lo que vamos a estar contratando, cuánto es lo que vamos a estar pagando. Vamos a dar clic en continuar, vas a llenar tus datos y así es como vas a contratar tu plan de hosting. Como ya te dije, esto es definitivamente y por mucho lo más barato que yo conozco, pero si tú conoces algún otro, pues apórtalo en los comentarios. Entonces ya nada más lo que tienes que hacer es dar clic en continuar, introducir tu método de pago, los datos de tu cuenta y listo, eso será todo. Ahora, una vez que ya compraste tu dominio, vamos a ingresar a nuestro dashboard. Aquí yo me regresé a Ionos y le voy a poner en iniciar sesión. Y ya que iniciamos sesión nos va a aparecer lo siguiente. Este es nuestro panel como tal. Aquí primeramente nos van a interesar dos cosas. Ya después tú puedes ir viendo las demás opciones del panel, pero bueno, nos vamos a enfocar ahorita en la parte que dice dominio y SSL y la parte que dice hosting. Primero vamos a dar clic aquí en hosting, nos va a aparecer este panel y aquí nos vamos a enfocar en la parte que dice espacio web. Vamos a dar clic en donde dice usar espacio web y aquí es donde vamos a subir estos archivos que creamos anteriormente en Visual Studio Code. Vamos a crear una carpeta con el nombre de nuestro proyecto, en mi caso la tengo aquí, se llama Zombie Lightning. Aquí vamos a crear otra carpeta que se llame public-html y una vez que ingresemos a esta carpeta de public-html obviamente va a estar vacía. Tú aquí le das clic en cargar, te va a aparecer lo siguiente. Vamos a regresar a donde tenemos guardado nuestro archivo, el de build, y esta carpeta lo que tenemos que hacer es comprimirla y este archivo que está compreso es el que vamos a cargar aquí. Vamos a dar clic en seleccionar archivo, vamos a buscar nuestra carpeta que estaba en cursos NFT Minting App y aquí build.zip. Vamos a darle clic en abrir y aquí le vamos a poner en cargar. Este es un proceso que puede tardar mucho tiempo, es decir, más de 1 hora, pero si tú tienes algún problema y no te llega a cargar los archivos, lo que puedes hacer es separarlos en varias carpetas. En vez de subir todo junto como tal en la carpeta de build, aquí te regresas y vas seleccionando por partes, los vas comprimiendo y los vas subiendo para que de este modo te cargue. En teoría no tendrías que tener ningún problema, pero yo en mi caso cuando lo hice se me presentaba este error y entonces los fui subiendo por partes y así ya se pudo. Una vez que tú los subas únicamente los tienes que descomprimir. Aquí mismo cuando ya esté cargado tu archivo, si no me equivoco en el engrane vas a poder ver la opción para descomprimirlo. Mira, por ejemplo, yo aquí que lo subí en varios archivos tengo este que se llama archivo 1 y si me voy aquí al engrane vamos a ver que tengo la opción para descomprimir. Entonces tal cual, cuando lo subas le das clic en esta opción y estos archivos si quieres ya los puedes borrar o mantenerlos ahí como sea. Ahora sí que eso es lo de menos. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a regresar a la parte de hosting y vamos a dar clic. Aquí te va a aparecer algo de conectar dominio. Le vas a dar clic ahí y aquí es donde vamos a cargar como tal el dominio que acabamos de comprar en la otra página. Si tú la compras aquí, yo creo que aquí mismo te tendría que estar saliendo. Pero bueno, ya que estamos en esta página, pues obviamente aquí no te va a aparecer nada. Lo que tienes que hacer es irte aquí a la derecha, abajo, a esta sección. Le vas a dar clic al que dice configurar dominio externo. Vamos a darle clic ahí entonces, vamos a esperar a que nos cargue la página y aquí vas a introducir el nombre de tu dominio como tal. Le tienes que dar clic en iniciar configuración
Y una vez que hagas eso te va a tener que salir algo como lo siguiente. Yo me voy a regresar aquí, voy a abrir como tal mi dominio. Aquí te va a aparecer algo similar a lo que tengo en pantalla y lo que tienes que hacer es irte a la parte que diga servidores DNS. Aquí esta parte es la que vamos a ocupar. Vamos a bajar un poquito más y tenemos estos 4 diferentes valores. Vamos a copiar el primero, perfecto, nos vamos a regresar a Namecheap. Y aquí donde te había dicho en Name Servers vamos a poner Custom DNS y vamos a irlos agregando uno por uno. Una vez que tú lo hagas, guardas los cambios y así es como vas a conectar tu dominio. Ahora vas a regresarte a Ionos una vez que hayas hecho eso, aquí a la parte de detalles, y lo siguiente que quieres configurar es tu certificado SSL para que aparezca el candadito de seguridad cuando tú entres a tu sitio web. Vas a dar clic entonces en certificado SSL, en administrar o lo que te aparezca como obtener o algo similar, y aquí en esta página es donde lo vas a configurar. En este caso a mí no me abre, pero realmente la configuración es muy sencilla porque cuando tú contratas el servicio de hosting en esta página te regalan el certificado SSL, entonces tú nada más seleccionas aquí la parte que dice 1 y 1 de Ionos o algo similar, le das clic en siguiente, le das clic en asignar con tu dominio y ya quedará conectado tu certificado SSL. De hecho aquí también te aparece como un tutorial escrito que es muy básico para que tú lo puedas realizar. En este caso, como te digo, la página como tal no está cargando como debe, pero bueno, si llegas a tener alguna duda en los en vivos la podemos aclarar, y si no también en todo caso podrías buscar en YouTube certificado SSL Ionos y ya eso no debería de ser mayor problema. Voy a intentar nuevamente a ver si carga, y si no, así como te digo, es la manera de hacerlo. Pero bueno, en este caso no quiere. Vamos a regresar entonces a la parte importante, que es donde tenemos nuestro dominio. Aquí lo último que nos faltaría por hacer sería decirle al dominio de dónde tiene que agarrar los archivos, y esto es en la parte que dice objetivo. Aquí donde dice objetivo vamos a poner ajustar directorio de espacio web. De hecho aquí me parece que la opción que sale es un poquito diferente, pero vamos a darle clic y te va a aparecer lo siguiente. Te va a aparecer esta página y aquí entre estas opciones tú vas a buscar la que diga conectar con un espacio web. Vamos a dar clic ahí en conectar con un espacio web y aquí te van a mostrar tus carpetas. Vas a seleccionar la que acabas de crear con el nombre de tu proyecto, simplemente la seleccionas y le das clic en guardar. Ya con esto entonces vas a tener conectado todo, tanto tu dominio que apunte a esta página y que recopile los datos de esta carpeta. Entonces una vez que ya tengas esto, si tú regresas aquí como tal a la parte de dominios y nuevamente entras a tu dominio, te va a aparecer ya como lo tengo aquí de la siguiente forma. Con el certificado SSL asignado te va a aparecer aquí la ruta de tus archivos, que por cierto creo que no te dije, pero tienes que seleccionar dentro de la carpeta de tu proyecto, tienes que seleccionar la carpeta de public HTML. En esa carpeta es donde tenemos todos nuestros archivos. Muy bien, y aparte de eso pues te va a salir aquí un pequeño preview de lo que viene siendo tu página web. Solo recuerda, cuando tú escribas el nombre de tu página no tienes que poner como tal el link tal cual porque va a aparecer aquí como no seguro. Cuando tú pongas tu página en cualquier lado, asegúrate de poner primero https // el nombre de tu sitio web. Mira, voy a dar clic ahí y ya nos aparece el candadito de seguridad. Entonces es bien importante que recuerdes eso, y bueno, así es como se hace. Si tienes alguna duda, yo con gusto voy a estar checando los comentarios del video. Y ahora sí, ya tenemos todo listo con nuestra colección de NFTs. El siguiente paso será darle promoción a nuestra colección. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, te lo explicaré en nuestro siguiente video. Te veo allá.